Hola hermanos y hermanas, una vez más estamos por aquí con ustedes, siempre muy agradecido de la confianza y pues la disposición que tienen para compartir con nosotros estos estudios virtuales. Estamos aquí en este espacio que dedicamos los días pues lunes y martes para pues hacerles llegar un estudio más de la escritura, que bueno, pues procuramos siempre que sea profundo, reflexivo y que también pues sea muy práctico para nuestras vidas. Así que sean bienvenidos y bienvenidos. Y pues también agradecerles a quienes se han inscrito aquí al canal. También eso pues es una muestra de la confianza que tienen en la enseñanza que les hacemos llegar. Y pues todos los que quieran inscribirse, pues principalmente esto es para que puedan tener acceso directo cuando compartimos recursos y pues así estén enterados de primera mano cuando quieran continuar con estos estudios. Y como les mencionaba la semana pasada, pues tienen toda la libertad también de pues comentarnos, de darle me gusta a las publicaciones y así pues también más hermanos y hermanas, más creyentes también pueden pues acercarse a estos estudios. Y también como les mencioné antes, también tienen la oportunidad de decirme si hay algún tema en especial que les gustaría, alguna reflexión corta, un video especial dedicado para un tema muy, muy puntual. Aparte de estos estudios que realizamos, que bueno, en este caso son estudios un poquito más extensos, ¿verdad? Procuramos que sean por ahí de media hora para pues no saturar tanto la agenda, pero que sean también eh, de provecho y de mayor profundidad. Pero también podemos hacer otro tipo de videos, otros recursos, por ahí les hemos compartido las cápsulas bíblicas, por ejemplo, que son más accesibles y que también pues procuramos que sean accesibles para ustedes. Así que bueno, agradecido con todo por ustedes, por estar aquí. Vamos a entonces a comenzar con la lección del día de hoy. Estamos estudiando Primera de Pedro. Toda la carta pues la hemos venido analizando poco a poco. Algunas veces nos hemos quedado en varias lecciones con un versículo, pero como hemos dicho, pues es porque no tenemos la prisa de cubrir todo el texto, sino más bien de sacarle todo el provecho y la enseñanza que le corresponde. La semana pasada estuvimos analizando, en la última vez que nos vimos en el versículo 4, estuvimos hablando del el príncipe de los pastores, recordando también pues que estas son palabras dirigidas a los ancianos de la iglesia, pero que por supuesto tienen relevancia para todos los miembros, porque al final de cuentas cada uno de nosotros pues ejerce una función dentro de la congregación, tiene dones espirituales al servicio de la iglesia y por tanto pues igual todos nosotros tenemos esa capacidad y ese llamado a servir a las iglesias, ¿verdad? También estuvimos hablando bastante el tema de la recompensa, que en este versículo pues nos hablaba de recibir la corona incorruptible de gloria, pero hablamos bastante también de qué podía significar esto ya a nivel más amplio en el Nuevo Testamento. Continuando hoy en el versículo 5, vamos a notar que Pedro ahora eh, dirige la atención para el resto de la congregación que está leyendo esta carta, ¿verdad? Eh, es importante notar eso porque, pues, si bien es cierto, hay un importante llamado a los que en este caso reciben dones del Espíritu relacionados con el liderazgo, pero también el resto de la congregación tiene una responsabilidad en cuanto a cómo esos hermanos ejercen la función. Es decir, cómo el resto de la congregación responde a aquellos que ejercen ancianado. eh, bueno, lo hemos dicho, ¿verdad? Que el paralelo de ser ancianos, obispos y pastores, pero también en general con los demás hermanos y especialmente en este caso con los que ejercen liderazgo. Entonces, pues hay un llamado también de cómo responder, ¿verdad? Que al final de cuentas vamos a ver que debería ser lógico, porque cuando cada uno ejerce su don en amor, inevitablemente genera que haya también una respuesta de parte de la otra persona a ese amor brindado, o debería ser el ideal, ¿verdad? Veamos el versículo y vamos a seguir en este punto. Empezando dice,
Igualmente, jóvenes, estad sujetos a los ancianos y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad. En realidad es bastante entendible, ¿verdad? Por lo menos leerlo no es complejo, pero creo que es importante igual hacer la comparación con otras versiones. Bueno, la misma Reina Valera en la contemporánea habla de que los jóvenes deben mostrar respeto ante los ancianos. Y aquí esto también lo vamos a ver importante, que es lo que estaba mencionando antes. Antes de esto, todos ustedes practiquen el mutuo respeto. Vean que aunque hablan los jóvenes, ahorita vamos a detallar eso, pero también hay un llamado a la congregación en general. Veamos otra versión, la versión internacional. Jóvenes, sométanse a los ancianos, revístanse todos de humildad. Vean que aquí enfatiza que no se trata de que ese llamado a la humildad sea solo los jóvenes, sino que es un llamado ya para todos los miembros. Revístanse todos de humildad en su trato mutuo. También la nueva traducción viviente nos habla, ustedes, hombres más jóvenes, tienen que aceptar la autoridad de los ancianos. Vean que ahí matiza un poco qué es lo que significa eso de someterse, que es también una palabra clave aquí. Y todos sírvanse unos a otros con humildad. La frase que queda ahí del versículo la vamos a analizar por aparte. En el momento vamos a concentrarnos entonces en estos aspectos. Primero es interesante ver cómo, pues, por decirlo así, Pedro quiere como tomar dos sectores de la congregación que justamente podrían ser los que más dificultades tengan para practicar este sometimiento y este respeto mutuo, ¿verdad? Los jóvenes y los ancianos. ¿Qué razones tendrá Pedro para mencionar específicamente a los jóvenes? Bueno, no lo sabemos. Podría ser, por ejemplo, de que está enterado de que, pues, justamente los miembros más jóvenes de la congregación son los que tienen más dificultad para someterse a la autoridad de los ancianos, que ya hablamos, es una autoridad recibida y no propia, ¿verdad? Entonces es posible que ellos tengan ese problema por ahí. Y Pedro, pues, se diera cuenta, de alguna forma le informaran, entonces él como que aprovecha la carta para mencionarles específicamente a ellos. Podría ser sencillamente, pues, por eh, conclusión que el mismo Pedro haya hecho y diga, bueno, en general a los jóvenes les cuesta este tema de los ancianos, entonces vamos a decirles también a ellos directamente algo. Pues sencillamente, pues por la razón que sea, el Espíritu guió a Pedro a mencionar a los jóvenes. Claro está que el hecho de que los jóvenes de la congregación tengan dificultad en muchas ocasiones para someterse a el liderazgo de las iglesias, pues no es algo raro, ¿verdad? Ni es algo que podría ocurrir solo en el primer siglo, ¿verdad? Eh, Personalmente, pues he trabajado con jóvenes desde hace ya por lo menos unos 15 años quizás, y durante todo ese tiempo, pues he notado no solo el hecho, digamos, porque sí es importante aclararlo, no se trata de mera rebeldía, no es que los jóvenes sean rebeldes porque sí. Por supuesto que hay todo un trasfondo, ¿verdad? Hay todo el trasfondo familiar, la formación que recibieron, la clase de enseñanza que se les dio en cuanto al respeto a las autoridades, ¿verdad? O sea, que cómo puede esperar uno de un joven en su adolescencia cuando está empezando a definir su identidad, cuando está empezando a poder descubrir que él es más que sus papás, que él es más que su casa y que él es una persona independiente y que por consiguiente empieza a querer descubrir quién es él. ¿Cómo podemos esperar que una persona en esa etapa, a la cual desde niño pues siempre se le enseñó a irrespetar las autoridades, pues llegue a la iglesia y vaya a respetar en este caso, a los que tienen la autoridad en el liderazgo, ¿verdad? Si no se le ha dado ese ejemplo desde la casa. Y eso es fundamental, ¿verdad? Porque a veces creemos que a los hijos
que los hijos hay que dejarle la enseñanza a los maestros, a los líderes de las iglesias. Tengamos presente que ellos, en primer lugar, pues Dios nos da los hijos a nosotros, no se los da a otras personas. Y en segundo lugar, pues en realidad el grado de influencia que van a recibir los hijos siempre va a ser mucho mayor de los demás eh, espacios en los que se desenvuelven que con la iglesia. O sea, solo consideremos cuánto tiempo ellos interactúan con miembros de la iglesia a lo largo de una semana. Si es una familia devota, consagrada, que aproveche todo el tiempo posible, pues quizás podría ser que aparte de los domingos vayan a una, a dos, quizás hasta tres reuniones de iglesia entre semana y que pues lleven con ellos a sus hijos y por tanto pues propicien que ellos tengan más interacción con la iglesia. Y aún así sigue siendo poco en comparación con el tiempo que ellos pasan en la escuela, en el colegio y el tiempo que pasan en casa. De hecho, muy posiblemente el mayor porcentaje del tiempo ellos lo pasan con compañeros de escuela o de colegio. Y que evidentemente, a no ser que alguno tenga la posibilidad de enviarlos a un colegio, una escuela que sea pues estrictamente religiosa, lo más probable es que estén más influenciados de inconversos, más recibiendo más influencia de inconversos que de lo que reciben de creyentes. Entonces, todo eso es fundamental tenerlo muy presente porque a veces se piensa que la iglesia va a transformarle a los hijos. No, la iglesia es un medio por el cual Dios bendice, hace llegar enseñanza, edificación, instrucción, compañerismo, pero el alcance va a ser limitado si ya de por sí no es algo que los mismos padres valoren y aprecien. Incluso hay casos en los que llegan las mamás y nada más dejan a los hijos ahí en la escuelita dominical, ni siquiera se quedan al culto y de allá al rato lo llegan a recoger. Y luego dicen, pero es que usted no le enseña nada en la iglesia. ¿Y cómo van a poder, cómo van a tener una actitud diferente si como padres o como madres no le estamos dando un ejemplo adecuado, ¿verdad? Ahí muy claro lo dice Deuteronomio 6, ¿verdad? De hecho, podemos repasarlo muy, sí, rápidamente. Deuteronomio 6. Vamos a leerlo en la Reina Valera contemporánea para verlo un poquito más fluido. Dice, bueno, después de que hace el llamado, el famoso Shema de los judíos, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor es uno, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, tu alma, tus fuerzas. Estas palabras que hoy te mando cumplir estarán en tu corazón. Y, aquí es donde quiero recalcar, se las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas cuando estés en tu casa y cuando vayas por el camino y cuando te acuestes y cuando te levantes. Las atarás en tu mano como una señal y las pondrás como frente, entre tus ojos como frontales y las escribirás en los postes de tu casa y en tu puerta. ¿Qué está diciendo aquí este texto? Lo fundamental y la importancia que tiene la regularidad de la comunión y la interacción con el Señor. O sea, ve aquí dice que donde quiera que vaya, si va por la calle, si va a dormir, si se levanta. O sea, no es algo que podamos dar por menos. Importante que Él está diciendo, se la repetirás a tus hijos. ¿Lo ven? O sea, hay un trabajo y vean que aquí no está diciéndole, y le toca, en este contexto, le toca a los sacerdotes enseñarles a sus hijos por el camino, cuando se acuesten, cuando se levanten. No, hay una responsabilidad dada directamente a los padres. Ellos son los primeros responsables, somos los primeros responsables de enseñarles a conocer a Dios
como se ha dado a conocer por medio de la Escritura, por medio de Cristo, por medio de la iglesia. Entonces, todo eso para recalcar que cuando Pedro nos dice, cuando hace un llamado a los jóvenes, pues sí, por supuesto, los jóvenes ya cuando empiezan a tener la capacidad de razonar y pensar por sí mismos y tomar decisiones y saber qué es lo que están haciendo, pues sí, ellos tienen que también practicar el respeto. Pero ese respeto que ellos puedan dirigir hacia los ancianos, hacia la iglesia en general, eso va a estar muy influenciado por la manera en que los papás les hayan influenciado. Y no es solo que les digan las cosas, es que se las evidencien. Tengamos presente que los hijos aprenden muchísimo más del ejemplo, de lo que no decimos, pero que ven, aprenden mucho más de eso que de las palabras, de lo mucho que nosotros les insistamos. ¿De qué nos sirve a nosotros de que ellos aprendan un código de no sé, de vestimenta, un código de vocabulario? Si nosotros mismos no somos un modelo para ellos de eso. Así que cuando hablemos de esto, siempre tengamos presente, sí, los jóvenes tienen que mostrar respeto, pero eso va a tener mucho que ver de cómo los padres les hayan dado un adecuado ejemplo para ello. Ahora, otro término importante aquí que quiero analizar es eh, el de, ahorita para volver a compartir aquí, que en el versículo 5, pero en la Reina Valera del 60 se usa sujetos. En la Reina Valera contemporánea dice que mostrar respeto, muestren respeto. Pero aquí en la Reina Valera del 60 nos dice estad sujetos. Esta palabra, estar sujetos, aquí la pueden ver a su izquierda, se leería como hipotazo o hiopotazo. Vean que aquí en la voy a ponerles también el diccionario bíblico griego, ahí lo dice, hipotazo, que puede ser obedecer, ser obediente, poner en sujeción. El léxico griego dice que es subordinar, someterse a, estar bajo la autoridad de, estar sumiso. Es importante, este es justamente uno de esos términos que es muy importante comprender qué es lo que el texto bíblico nos quiere hacer ver con esto. Como hemos venido hablando, dentro de la iglesia no estamos hablando de que uno sea superior al otro. El anciano no es más importante que el otro. Simplemente cada uno tiene funciones diferentes en la congregación. La única cabeza es Cristo, el único pastor de pastores es Cristo. Y él ha delegado funciones específicas a sus miembros. En cuanto a los que han recibido autoridad, como ya bien hablamos en estudios anteriores, se les ha dado una autoridad, pero es una autoridad delegada, así como un mayordomo tiene autoridad para gobernar la casa y administrarla de la forma que considere que el amo pues desee, pues de la misma forma también nosotros, miembros de la iglesia, servimos al cuerpo como administradores, como mayordomos y por tanto no somos los dueños absolutos. Esto es importante, ¿por qué? Porque en nuestra época, en esta sociedad actual, se cree, se ha llegado a entender, o por lo menos se interpreta desde el punto de vista secular, que someterse o sujetarse, que ambas pues serían sinónimos, ese sujetarse tiene que ver con superioridad, es lo que enfatiza el mundo, ¿verdad? Que sujetarse es porque el otro es mejor, porque el otro es superior, porque el otro vale más, ¿verdad? Pero bíblicamente hablar de sujeción no tiene que ver con que una persona sea más importante que otra, con que una persona
tenga que sujetarse porque la otra es mejor. Desde el punto de vista bíblico, desde el punto de vista de la iglesia, sujeción es una actitud que, de hecho, veámoslo en otro pasaje que nos habla de este tema, una actitud que corresponde a todos los miembros de la iglesia, unos a otros. Eso es lo que nos dice aquí, versículo 21. De hecho, miren que es, al darle aquí clic para que me muestre la palabra del griego original, es la misma, hypotazo, sujetarse y someterse es lo mismo. El sujetarse de Pedro es lo mismo que el someterse de Pablo. Y aquí Pablo dice, sométanse unos a otros. Claro, esto es lo importante, en el temor de Dios. Y ahí pues él empieza a hablar de ejemplos de cómo es esa sujeción. Habla de las casadas que deben estar sujetas a sus propios maridos, como al Señor, una vez más, siempre recalcando que esa sumisión, ese someterse, no es porque esa persona sea superior a mí, sino es porque dentro de la forma en la que Dios diseñó, sea el matrimonio o sea la iglesia, hay funciones diversas. Y esa persona a la que yo me sujeto o me someto, lo hago porque a la misma vez esa persona está respondiendo ante una autoridad superior. Yo no me someto porque esa persona sea mejor que mí, que yo más bien. No, no estoy sujetándome a esa persona porque es que yo sea menos valioso. No, es sencillamente que cada uno tiene funciones. En este caso, en este contexto, el marido es cabeza de la mujer, dice. Pero también hay un llamado para el marido. El marido debe amar a la mujer como Cristo amó la iglesia y eso no es nada, no es poquita cosa. Si el marido ama a su mujer como Cristo amó la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, inevitablemente va a generar que esa sujeción de su esposa no sea porque no le quede de otra, no sea por obligación, sino sea porque es en el Señor. Sabe que su marido está respondiendo al Señor y por tanto acepta también su lugar. Ser cabeza o ser ayuda idónea no es que uno sea más importante que el otro. De hecho, ahí en Génesis 2 hace ver que el hombre necesitaba a esa mujer. Por eso Dios la creó. Dios dijo, la primera vez que Dios dice que algo no era bueno de su creación es cuando dice, no es bueno que el hombre esté solo. Pero bueno, no es el punto específico del matrimonio, no es el tema en especial que estamos estudiando, solo es para ilustrar el concepto de someterse y sujetarse. Porque de hecho, digamos, después de todo este contexto del matrimonio, en el capítulo 6 de Efesios, él pasa ahora a continuar hablando de otros espacios en los que tiene que haber sujeción y someterse. En este caso se dirige, hijos, obedeced al Señor, obedeced en el Señor a vuestros padres. Y aquí habla de obedecer, que es un término, en el griego sí es otro término, pero vean que se traduce prácticamente lo mismo. Obedecer, estar sujeto, hacer caso, adherirse. Ven, es otra forma de la sujeción. Entonces ahí le está diciendo a los hijos que se sometan a sus padres. Después hace un llamado a los padres, de que ellos también tienen que ser dignos de que sus hijos se sometan a ellos. Vosotros padres no provoquéis a ir a vuestros hijos. En la Reina Valera contemporánea lo pone como padres no exasperen a sus hijos. Entonces ven que estamos hablando de lo mismo. Luego, ¿cuál otro espacio de sujeción hay? Siervos, obedeced a vuestros amos terrenales. Y luego, ¿qué le dice?
a los siervos, a los amos. Versículo 9. Y vosotros, amos, haced con ellos lo mismo, dejando las amenazas, sabiendo que el Señor de ellos y vuestro está en los cielos. Lo pueden notar, ahí es donde es posible la sujeción unos a otros, porque al final de cuentas, nosotros nos sujetamos los unos a los otros como una forma, por un lado, de colaborar en la forma en la que Dios sabe que ha de funcionar la iglesia, que ha de funcionar el hogar, que ha de funcionar la sociedad, porque hasta este tema de los siervos y de los amos perfectamente aplica para con el contexto laboral. De hecho, eso lo hablamos anteriormente en este estudio de Pedro, si no mal recuerdo, en el capítulo 2 o el capítulo 3 cuando menciona también este tema. Pero vean que el tema de la sujeción es clave entenderlo porque al final de cuentas se espera que todos nos sujetemos los unos a los otros. Pedro, pues, está hablándole a los jóvenes, sí, por las razones que no sabemos, como mencionamos al principio, pero no significa que todos debamos aprender a estar sujetos unos a otros. A los jóvenes, porque, pues, como dijimos, puede que haya dificultad, que les cueste un poco sujetarse a los ancianos, especialmente cuando sienten que no los comprenden, cuando sienten que los aíslan, cuando sienten que no hacen un esfuerzo por llegar a entenderlos, ¿verdad? A veces los adultos especialmente tienden a adultizar a los niños, o sea, esperar que los niños actúen como que si fueran adultos ya, esperan que tengan actitudes, que tengan madurez, que tengan hábitos y conductas como que si ya fueran adultos y eso es un problema social muy, muy amplio, porque en muchas ocasiones no los dejamos ser niños. Si Dios nos creó en que nosotros pues tengamos un proceso que vamos creciendo poco a poco, no nacemos adultos automáticamente, pues por algo es, ¿verdad? De hecho, es interesante pensar que de todas las especies, de los animales que Dios creó, a todos los animales les dio un proceso de infancia muy corto. Ustedes ven que en cuestión de meses, quizás algunas especies, algunos años, pero en general es muy, muy corto en comparación con cómo a los seres humanos sí los creó con un periodo mucho más extenso de maduración y crecimiento. Todo el tiempo la niñez y la adolescencia hasta poder llegar a ser adultos. ¿Qué significa eso? Cada etapa tiene su importancia y eso es importante que los adultos, que los líderes de las iglesias lo tengan presente. Claro, no estamos hablando de alcahuetear, como decimos aquí en Costa Rica, alcahuetear a los jóvenes y decirles que no, que tranquilo, que no hagan nada, que no, ellos conforme van creciendo, ellos también van empezando a tener más habilidades y capacidades y justamente ahí es donde está la tarea, ponerlos a ejercitar esas funciones, ponerlos a servir, pero en lo que son capaces, en lo que pueden entender, siguiendo el proceso. Si eso estuviera más presente, es muy posible que más jóvenes en las iglesias se mantuvieran en la congregación y quizás más jóvenes se sentirían parte de la iglesia y más jóvenes estarían deseosos de recibir la salvación y bautizarse y perseverar en la fe y el conocimiento de Dios, porque notan que el contexto de iglesia los se apropia de ellos, los hace parte de. Entonces, ese estar sujetos que dice Pedro va a ser más posible. Pero claro, si los mismos adultos no practican la sujeción los unos a los otros, como ya vimos que es un principio general de la iglesia, no solo para los jóvenes, si los mismos adultos no lo practican, ¿cómo podemos esperar que los jóvenes lo hagan? ¿De acuerdo? Bueno, vamos a dejarlo por aquí.
Mañana, Dios mediante, vamos a continuar con la otra parte de este versículo 5 que estábamos leyendo al principio y así pues, como siempre, sin prisa, pero sí profundizando todo lo posible. Oremos. Amado Padre, gracias te damos porque una vez más hemos podido reflexionar en ti, en tu palabra y sobre todo pues podemos ser más conscientes de la importancia de sujetarnos mutuamente. Al final de cuentas todos respondemos ante ti, ante tu gracia y tu gracia y tu misericordia infinitas. Ayúdanos a entenderlo y a vivirlo y experimentarlo como iglesia para que así seamos un reflejo de Cristo, que somos el cuerpo de nuestro Señor Jesús, por el cual oramos y agradecemos. Amén. Gracias por su compañía. Entonces nos vemos la próxima. Muchas bendiciones. Nos vemos.